Encontramos algo aterrador en las profundidades del Golfo de México mientras buceábamos. No debería existir. No en este mundo. Fue Ángela quien vio el barco primero. Nadábamos bajo el agua a 9 metros, abriéndonos paso tranquilamente entre el miasma azul zafiro y verde. Entre todos, sesos salientes y crestas. Nadando delante de mí, Ángela giró y se detuvo a media brazada. Un segundo después, me saludaba frenéticamente. Bajo el agua, una ola frenética sigue siendo bastante lenta, pero noté que estaba emocionada. Nadé hacia adelante, mientras el túnel de roca que se extendía sobre mí se deslizaba fuera de mi campo de visión, hasta que una forma borrosa emergió frente a mí. En el repentino descenso hacia el azul claro, pude ver debajo de mí un objeto largo y gris, claramente una especie de embarcación hundida. Se escoraba ligeramente a estribor, como si se hubiera sentado torpemente en un banco de arena al detenerse. ¿Qué crees que es?, dijo Ángela, a través del radio bidireccional conectado a nuestras máscaras. Dios mío, dije. No sé, parece un portaaviones o un carguero. El gris metalizado del casco se alzaba ante nosotros como una giganta osca, enroscada y silenciosa en la penumbra de las profundidades, desafiándonos a acercarnos. Qué raro. No he oído hablar de ningún accidente por aquí. Probablemente los lugareños no quieran llamar la atención. Ya hay demasiados buceadores turistas de mala muerte en Sante. Excluidos los presentes, por supuesto. Se rió entre dientes. No contamos, dije con aspereza. Somos profesionales. Estábamos buceando en la costa de Golfo de México. Ambos, buceadores profesionales en su momento. Eran unas vacaciones que Ángela y yo esperábamos con ilusión desde hacía incontables meses, desde el confinamiento. Soy buzo de rescate militar retirado en Sydney, y por aquel entonces, Ángela aún trabajaba en buceo de mantenimiento. Podría decirse que estábamos obsesionados. Hay una sensación de euforia al sumergirse en un lugar nuevo e inexplorado. Lo digo literalmente. A cierta profundidad y duración de la inmersión, los niveles de nitrógeno en sangre empiezan a producir una sensación de euforia. Si la dejas pasar demasiado tiempo, puedes desorientarte o incluso desmayarte. Y si eso ocurre a 15 metros o más de profundidad, bueno. Pero esto fue solo una pequeña y divertida excursión por la costa. Bucear en Tailandia y Sydney es genial, pero el Mediterráneo es insuperable en cuanto a historia marítima. Un trireme hundido o una ciudad sumergida nunca están lejos. Ya habíamos buceado varias veces mientras descendíamos por la península, y habíamos visto algunos naufragios. Incluso siendo buceadores experimentados, este nos llamó la atención. ¿Cuál era su historia? ¿Por qué nadie nos lo había contado? Seguramente, una palabra pícara de algún expatriado o de otro buceador nos habría dado un empujoncito. Era un verdadero misterio. Vi a mi esposa asentir lentamente, asombrada, con sus pensamientos en sintonía con los míos. Se giró hacia mí. Nunca superaré la extrañeza de ver su hermosa y larga cabellera rubia ondeando tras esa máscara alienígena. Probablemente esté a unos 15 metros de profundidad, dijo. Eso nos da otros 30 minutos. ¿Al menos podemos averiguarlo? Con mi consentimiento provisional, siempre prefiero hacer las cosas al pie de la letra. Iniciamos el descenso. A medida que nos acercábamos, vi que la luz tenía dificultades para penetrar allí abajo. Ahora bien, a 24 metros en un buen día, se tiene una visibilidad bastante decente en una inmersión. Claro, se pierde un poco de luz, pero no mucha. Allá abajo, estaba turbio como el infierno y, créanme, brillaba el sol. Parecía casi como si una corriente en chorro negruzca atravesara el azul, por lo demás, idílico, del gran Mediterráneo. Nunca había visto nada parecido, y me pregunté si tal vez se habría contaminado por un vertido de petróleo o algo así. El barco estaba justo en el medio, como si se lo hubiera tragado un agujero de gusano gigante. Debo confesar que no me gustó nada. Ángela, hay algo raro en esto.
¿Ves la oscuridad de ese canal? Quizás deberíamos informar a la escuela PADI de la ciudad y volver con algunos expertos. O sea, no sabemos realmente qué hay ahí abajo. Se volvió hacia mí con lo que, a través de la mascarilla, solo pude suponer que era desprecio. ¿Es este el hombre con el que me casé?, preguntó. ¿Qué pasó con lo de querer bucear en el agujero de Samae-san? Eso es diferente. Me resistí. Eso estaría bien planificado, con mucho equipo apropiado y expertos entrenados. No tenemos idea de qué hay aquí abajo. Dan, es solo un barco viejo. Y esto no es ni de lejos la fosa de las Marianas. Tenía razón. En realidad, esto era poco más que un charco comparado con algunas de las locuras que habíamos hecho y planeado hacer. Aún así, me dio un mal presentimiento. Me encogí de hombros. Ven, cariño. Remamos hasta el barco. Al adentrarme en ese arroyo oscuro, me dieron escalofríos. Juraría que sentí algo extraño al atravesarlo. Es difícil de describir. Sentí menos como si atravesara algo, sino como si algo me atravesara a mí. Sé que suena raro, pero fue simplemente la sensación que tuve. Una vez dentro, era un mundo diferente. Casi como pasar del día a la noche, de afuera a adentro de la corriente, como si un velo te cubriera al descender. Algo más también fallaba. Normalmente, cuando se ve un barco hundido como este, incluso uno reciente, se encuentra una buena cantidad de fauna que ya se ha asentado entre los restos. Pulpos, sepias, tal vez algún coral si ha pasado un minuto. No había nada de eso aquí. El pecio estaba completamente desolado, sin rastro alguno de vida marina, y sin embargo, era claramente un barco viejo, al menos 12 años fuera de servicio, y probablemente más, a juzgar por la tecnología. El óxido había diezmado casi por completo algunas superficies. Extraño y extraño. En el costado del barco, las palabras Us Heides estaban impresas en letras mayúsculas descoloridas, pero claramente legibles. Yo estaba receloso, pero Ángela estaba emocionado. Vamos, Dan, dijo. Tiene que haber algún tesoro o algo así aquí. Está bien, dije. Saca la luz. Podía ver la puerta abierta, en lo alto del barco, cerca de donde debería estar el puente. Debería haberla detenido ahí. Sabía que no debía entrar en un barco inexplorado sin guía, pero la emoción de Ángela era contagiosa y parecía bastante inofensiva. Habíamos explorado muchos barcos antiguos antes. A veces incluso habíamos tomado la delantera en la primera expedición. Nos abrimos paso hacia el interior de la nave, con Ángela a la cabeza. Su cuerpo ágil y sus largas piernas desaparecieron primero por la puerta. Yo la seguí. Estaba muy oscuro allí, así que encendimos las luces, y ella nos guió por una serie de pasillos estrechos hasta llegar al puente. Podía ver el mar Mediterráneo por las ventanas rotas. Incluso con esa oscuridad y visibilidad reducida, seguía siendo una vista espectacular. Todos esos azules y verdes, los pequeños peces, nadando perezosamente en la superficie. Observé los cristales rotos, que representaban lo que una vez fue la ventana del puente, mirando hacia afuera y disfrutando de la vista como un marinero sediento se toma un trago de ron. Mi vista se fijó en una figura desplomada cerca del centro de la habitación. Entrecerré los ojos. Parecía algo encorvado. Miré hacia atrás buscando a mi esposa. Oye, Ángela, ¿qué crees que es eso? Señalé el objeto. Lo miró y luego me volvió a mirar. Estoy casi segura de que a eso le llaman el timón, cariño. Volví a mirarlo. La figura desplomada había desaparecido. En su lugar estaba, efectivamente, esa icónica figura de 8 vértices con la que el capitán dirige el barco. No, pero fue... Me detuve, estupefacto. ¿Qué esperabas en el puente de un barco viejo? ¿Un joystick, quizá? Dijo con una risita, pasando nadando junto a mí hacia la habitación contigua.
dejándome sin palabras y con la cara roja. Seguí mirando el timón. Había algo allí. Lo habría jurado. Casi parecía un cuerpo. Bueno, ¿qué demonios? Quizás la narcosis por nitrógeno me estaba afectando. Ese pensamiento me inquietó. Miré mi reloj. No, solo llevábamos 17 minutos aquí abajo. Supongo que solo estábamos viendo cosas. Bajé por la escalera hasta la habitación de la cubierta inferior. El letrero indicaba comedor. Se veía realmente desordenado. Platos y cucharas tirados por todas partes. Lámparas rotas. Y todo lo que no estuviera atornillado. Y para ser justos, casi lo estaba. Esparcido por la zona. Supongo que tenía razón. Este barco se había hundido, y eso es una experiencia bastante caótica para la cubertería. Como buceador, uno tiende a pensar en un naufragio como algo más o menos inerte, como un edificio. La mayoría no se ha movido en décadas, y cualquier sustancia orgánica se ha descompuesto. Incluso el material inorgánico, por lo general, ha sido retirado por buceadores anteriores. Pero el estado de este me pareció extraño. Después de todo, si ya había sido explorado por buceadores, ¿no debería haber sido más o menos limpiado por expediciones anteriores? Y si no... Bueno, entonces, ¿dónde estaban los cuerpos? La idea de que me inquietara porque no había cuerpos cerca me hizo reír. Angela se giró hacia mí. ¿Qué te hace gracia, Dan?, dijo sonriendo. Estaba a punto de decírselo cuando vi algo detrás de ella. Algo enorme y sombrío. Se alzaba tras ella, imponente y amenazante. «Angela, tú 6», grité por el transistor. Con la gracia de un delfín, pateó con sus aletas y se giró a media brazada para ver lo que yo había estado mirando. Ambas miramos fijamente la pared gris y vacía, que ahora estaba justo detrás de ella. «Dan», dijo, volviéndose hacia mí con las manos en las caderas. «¿Qué cojones? ¿Estás bien?» «Había algo», dije. «Había algo ahí mismo, lo juro por Dios. Probablemente solo sea un calamar o algo así. Caramba, qué nervioso estás hoy». «Mira, ¿podemos irnos de aquí?», supliqué. «Hay algo en este lugar que me pone los pelos de punta. Hay algo aquí, Angela». «Sí, nosotros», bromeó. Mi ceño se intensificó. Está bien», dijo ella, levantando las manos frente a ella. «Podemos ir si el gato grande y asustadizo le tiene miedo a la oscuridad». «Bien», dije sin morder el anzuelo. «Gracias. ¿Podríamos echar un vistazo a esta pequeña habitación primero, por favor?» Juntó las manos e hizo un puchero en señal de súplica. Nunca pude resistirme. Después de una larga pausa de deliberación, dije: «Está bien. Una habitación más y nos vamos». «Sí». En cámara lenta subacuática, se golpeó el estómago con el puño y el codo. No pude evitar sonreírle. Si lo hubiera sabido. Bajamos a la habitación contigua, con Angela todavía al frente. «Ja, ja, ja», dijo cuando llegamos allí. «¿Qué?», dije, intentando pasar junto a ella. «¿Qué pasa?». Habíamos llegado a una zona que claramente conducía al fondo del barco. ¿O dónde habría estado? En lugar de los pórticos y las diversas capas que finalmente habrían conducido al casco, solo había un enorme agujero rasgado. Trozos de acero deshilachado se doblaron al resistir la enorme fuerza que los había atravesado. ¿Doblados? Algo enorme, claramente, había destrozado el barco. Pero entonces, ¿por qué no había un agujero en el techo sobre nosotros? ¿Y por qué estaban doblados los fragmentos de acero? «Mierda», dije. «Esto es lo que debe haberlo hundido». Suspiró Angela. «Pero no desde arriba», dije. «Desde abajo». Ella me miró sin seguirla. «Angela», dije con calma, pero con mucha firmeza. «Tenemos que irnos. Ahora mismo. Ahora mismo».
Pero estamos tan cerca. Y tenemos tanto tiempo. Al menos otros 5 minutos. No, dije. Nos vamos ahora antes de que lo que hundió esta cosa regrese. No seas ridículo, se burló. No había forma de que me hundiera en ese agujero. No sabía a dónde conducía, pero sabía que no era bueno. No sé por qué, pero incluso en ese momento tuve la impresión de que se hundía hasta el fondo. Hasta antes de que Angela pudiera decir nada, se produjo otro movimiento. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, unas formas translúcidas y retorcidas comenzaron a aparecer en nuestra visión. Eso es todo lo que puedo decirte por ahora. Nos rodeaban, cuerpos huecos que se agitaban. Angela gritaba. No quería esperar a ver qué eran. «Angela, sube, ahora», ordené, y empecé a nadar junto a los espectros que se formaban lentamente. Debían de ser alguna especie de medusa gigante que no habíamos visto antes. Y cualquier medusa tan grande, no quieres que te toque, ni siquiera con equipo de buceo. Solté una cuerda. «Agárrate», dije. Lo hizo, y empezamos a nadar hacia el puente. Las formas translúcidas estaban tomando forma. Empezaban a aparecer extremidades a medida que pasaban junto a nosotros. Ninguna, para mi alivio, parecía querer tocarnos, ni siquiera notar nuestra presencia. Nadamos de vuelta hacia el puente, esquivando a estas extrañas criaturas blancas. «Dan», dijo Angela. «Ahora no, cariño, solo nada». «Dan», dijo ella otra vez con más fuerza. «¿Qué?», grité. «Puedo distinguir las placas de identificación de los perros». Dejé de nadar y miré hacia atrás. Nuestras respectivas luces recorrieron las figuras que se movían rápidamente, revelando los uniformes de camuflaje y el pelo corto. La tripulación del USS Hades parecía flotar junto a nosotros sin siquiera nadar. Era como si la corriente los arrastrara. Angela extendió la mano para tocar a uno. Pasó justo entre sus manos sin detenerse. «¡Oh, Dios!», grazné. Entonces, ambos nadamos, tan rápido como pudimos, de vuelta a la cabina. Los fantasmas, eso era todo lo que se me ocurría llamarlos, fantasmas, pasaron nadando junto a nosotros sin siquiera reconocernos. Estábamos a punto de salir del barco. Nadé por la puerta un poco rápido y sentí que el cabo principal se enganchaba. Un segundo después, oí un chirrido en el micrófono de los auriculares de Angela y un «¡Ahí!». Luego, un gorgoteo. Me detuve de inmediato y me di la vuelta buscando a Angela. «Mierda, cariño, ¿estás bien?». «Sí, estoy bien», dijo, tosiendo un poco al salir de la embarcación. Creo que tragué un poco de agua. Dame un momento para limpiarme la mascarilla. Un par de segundos después de presionar la válvula de purga, se había recuperado. ¿Bien ahora? Sí, estoy bien. Vámonos, ¿vale? Angela, pregunté, ¿estás bien? Ella meneó la cabeza aturdida. ¿Angela? Háblame, Angela. ¿Estás bien? Se dio la vuelta y nadó de vuelta al barco. Angela, dije, sin querer asustarla más, pero también entrando en pánico. Angela, ¿qué haces? Tenemos que irnos. La narcosis por nitrógeno es una condición exclusiva del buceo, como ya he mencionado. Cuando empieza a hacer efecto, la gente empieza a hacer cosas extrañas. Pueden parecer borrachos o confundidos. Afecta el juicio. La gente se vuelve errática, incluso enfadada. Solo la he visto en serio un par de veces. Una vez, en una misión de rescate en una inmersión profunda, uno de mis compañeros empezó a entrar en pánico. Desconectó su tanque de aire y se alejó nadando solo. No hay mucho que puedas hacer, porque si una persona actúa de forma errática, es muy probable que también te haga daño. Es lo mismo que no intentas salvar a una persona que se está ahogando, porque es igual de probable que te arrastre con ella. Pero era mi esposa.
No iba a dejarla así como así. Ángela hundía el barco a toda velocidad. Como dije, ella también era buceadora profesional, así que cuando quería, podía ir rápido. La seguí, diciéndole con calma: Ángela, Ángela, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tienes que parar, vas en dirección contraria. Pero no se detenía por nadie. Ahora lo sé. No estoy segura de que hubiera podido detenerse si hubiera querido. En pocos minutos, estábamos de nuevo sobre ese horrible pozo. La vi nadar hacia abajo, y la seguí. También pude ver esas extrañas cosas fantasmales translúcidas. Estaban sentadas allí. Pero ahora noté que había otros, ancianos arrugados, jóvenes, incluso niños. Todos flotaban sobre el pozo, esperando algo. Ángela llegó con ellos. Yo seguía llamándola por radio. Ángela, Ángela, ¿me escuchas? Ángela, ¿me escuchas? Por favor, comunícate. Ahora estaba justo a su lado, entre ellos. Literalmente, entre ellos. Mi cuerpo estaba parcialmente oculto por dos de ellos, mi cadera atravesando un torso. Volví a sentir ese escalofrío. Ángela, supliqué, ahora al borde del pánico. Cariño, no nos queda mucho oxígeno. Si no nos vamos ahora, no volveremos a la superficie sin sufrir una descompensación. Nada. Sus ojos estaban vacíos, vacíos, como si la conciencia que había estado allí hubiera desaparecido. Entonces lo oí. Incluso bajo el agua, oí el sonido de algo que se acercaba, algo enorme y tenebroso que surgía de aquel pozo. Era un silbido, como una hélice, pero más lento. Silb, silb. Algo que se movía desde muy, muy abajo. El agujero debía de tener 30 metros de diámetro. ¿Qué, por Dios, podía ser tan grande? Intenté agarrar la mano de mi esposa y sacarla, pero no se movía. De hecho, me golpeó y casi me arranca la máscara, así que me vi obligado a soltarla. Unos segundos después, una cabeza gigantesca emergió de aquellas profundidades negras. Era una cabeza fea y negra, con ojos rojos y penetrantes, y pupilas que se movían como un hombre ahogándose en un tanque de sangre. Era una morena enorme. ¡Dios mío!, jadeé, casi sintiéndome ahogada por el asco y el horror. Esa cosa debió de haberle arrancado el fondo al barco y lo hundió. Ahora regresaba por la tripulación. Ángela, por favor, supliqué. Tenemos que irnos. Esa cosa podría tragarnos enteros. Se giró hacia mí y, por primera vez desde que se le había inundado la máscara, me reconoció. Sí, asintió. Y llévanos al lugar oscuro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vamos, que se acaba el oxígeno. Pero ella ya no me escuchaba. La enorme criatura se movía. Su enorme boca se abrió, ensanchándose aún más. En algún momento pareció desencajarse, doblándose sobre sí misma, hasta que solo quedó boca, haciendo que la criatura pareciera una lamprea monstruosa y gigantesca. Estaba aterrorizada. Entonces Ángela y los demás empezaron a nadar hacia allí. Se movían casi como una procesión. No había prisa, ni empujones, ni siquiera excitación. La aglomeración tenía la serena lasitud de la gente que sube al tren de la mañana, una resignación inquietante. Recuerdo con claridad lo siguiente. Está grabado en mi mente. Puedo reproducirlo en mi mente como una película. Se amontonaron en la boca de la criatura, apiñándola en filas casi perfectas, como sardinas. Recuerdo haber pensado, apropiados como sardinas. Ángela nadó hasta allí. Intenté extender la mano para agarrarla, para detenerla, pero estaba congelado. Simplemente no podía moverme. A veces me lo pregunto. Nunca olvidaré ver su cabello rubio desplegándose tras ella, una anguila por derecho propio, mientras nadaba hacia él. Entonces estaba allí, justo en medio de ellos. Mientras que los demás me habían atravesado, ellos parecieron cederle espacio. Estaba a unos 30 centímetros de distancia, justo en el centro de todos.
Allí estaba, Angela, de pie, hermosa y joven, la única entidad corpórea en una gran masa de sombras translúcidas. Como si se bajara el capó de un descapotable, la criatura cerró la boca sobre ellos. Mi esposa ni siquiera me miró mientras se perdía de vista. La boca se cerró, y esos horribles ojos ensangrentados me recorrieron. Luego, descendió de vuelta por donde había venido, desapareciendo de la vista por donde había venido. Nadé tras él. Lo seguí unos 6 metros más, pero no pude ir más lejos. Iba demasiado rápido y se hundía demasiado. Lo último que recuerdo son esos ojos rojos y en blanco desapareciendo en las profundidades. Ahí es donde me deja mi memoria. No sé si por falta de oxígeno, narcosis por nitrógeno o simplemente por el shock. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en la superficie, en la cubierta de nuestro pequeño, tosiendo y farfullando. Me quedé allí un par de minutos, sollozando ahogadamente. Luego tiré de la cuerda de apertura de la pequeña lancha que habíamos alquilado y volví a la orilla. No sé qué hace la gente cuando a su esposa la devora un monstruo marino gigante, pero fui a un bar para olvidarme de la borrachera. Había un barcito al que Ángela y yo solíamos ir llamado Hoy Tipseis. Servían un buen uso, y los camareros no eran muy habladores, justo lo que buscaba. Estaba sentado en la barra de la esquina, en mi quinta ronda, intentando con todas mis fuerzas no pensar en nada de lo que había pasado ese día, cuando un señor mayor, bien vestido, se sentó a mi lado. ¿Un día difícil?, preguntó. Debo haber gruñido algo porque asintió, y me pidió otro uso. Tienes el aspecto, me dijo para consolarme, de alguien que ha visto algo terrible. Tenía acento, pero hablaba bien inglés. Lo miré, y parecía realmente preocupado. No tienes ni idea, amigo, le dije. Ni idea, ni puta idea. Casi todo lo que quería era que se largara. Pero supongo que una pequeña parte, quería contar mi historia. O tal vez solo quería compañía. Oye, amigo, dije arrastrando las palabras. ¿Alguna vez has visto un monstruo marino? Para mi sorpresa, asintió solemnemente. Sí, dijo. Solo una vez. Fue Caronte. ¿Caronte?, dije. Él asintió. No sé de qué estás hablando, dije, tomando un trago de ouzo y dándome la vuelta. Digamos, dijo el anciano, que tú y yo hicimos una pequeña excursión de pesca en mi bote. Quizás buceamos un poco más allá del cabo. Nadamos, unos 21 o 24 metros. De repente, hay un barco. El USS Hades, dije. El anciano suspiró. Asintió con la cabeza débilmente, con dolor. Lo que viste, amigo mío, fue el río Lete. ¿Leteo? ¿Como el antiguo río griego de los condenados? Así es. La corriente oscura que viste era el río. Entonces no fue envenenamiento por nitrógeno. Me miró fijamente. En esos ojos azules y acuosos pude ver un mundo de dolor. Lo siento, amigo. A mi amigo le pasó lo mismo hace 20 años. Bebió agua sin querer. Olvidó quién era. Entonces, Caronte vino a por él. Lo agarré del hombro, de repente frenético. Por favor, dime, ¿hay alguna manera de recuperarla? Ahora fue él quien se dio la vuelta. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Supongo que tienes muchas preguntas. Si quieres hablar, puedes contactarme aquí. Lamento mucho tu pérdida. Creo que el terror salvaje en mis ojos lo asustó porque salió del bar tan pronto como pudo. Durante un par de meses, estuve tramando, planeando. Intenté aprovechar cada oportunidad. Consideré usar esa carta. ¿Se podía bajar al inframundo? ¿Era posible? Se necesitaba un submarino de la peor calidad, y además pequeño. Pero con el paso del tiempo, la idea de rescatarme se desvaneció como el agua. No soy Orfeo,
La muerte de Ángela se redujo a un trágico accidente de buceo para nuestra familia y amigos. Trágico, pero no increíble. Solo quería compartir esto aquí, para cualquiera que vaya a bucear cerca de la costa de Zante. Si ven un naufragio, atrapado en una extraña corriente negra, sigan nadando. Simplemente, sigan nadando.